bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un amigo, colega, profesor universitario. Estoy con el magíster Anthony Medina Rivas Plata. Anthony es director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Es politólogo, cuenta con maestría en universidades europeas como la Universidad de la Erasmus, me parece que es, Anthony, discúlpame. Erasmus. Y también en Inglaterra, en la Universidad de Brown, ¿puede ser? De York. De York. Perdón por la imprecisión, mi querido Anthony. Espero que te encuentres bien. Muchas gracias, José Mario, y siempre un gusto estar con los amigos de la Coordinadora Republicana. En el motivo por el cual le he pedido y ha tenido la gentileza, Anthony, de concederme esta entrevista es por un artículo que ha sacado hace poco en la revista Andina de Estudios Políticos sobre un tema interesantísimo y que por la coyuntura política actual en el Perú creo que no lo estamos tocando de la manera que deberíamos tocar por la importancia que tiene, y es el rol de las empresas energéticas y su vinculación con la geopolítica, ¿no? Creo que hemos entrado a una era donde tal vez la principal discusión que se va a dar a nivel de la política internacional es la energía, ¿no? La energía ya no se ha vuelto simplemente un negocio, sino tiene ahora un interés geopolítico de parte de muchos países. Entonces, Anthony y la doctora Yasmín Calmet publicaron este artículo que me parece muy interesante. Está, de hecho, disponible para todos aquellos que estén interesados en la página de la revista Andina de Estudios Políticos. El artículo se titula El rol de las empresas energéticas estatales en la estrategia geopolítica de Rusia y China. Anthony, tal vez brevemente, ¿qué podemos entender por geopolítica para aquellos que no conocen bien el concepto? Bueno, sí, ciertamente la geopolítica es una ciencia propia del siglo XX, ¿no? Pero que desde hace algunos años ha retomado, ha recobrado una importancia en los estudios, no solamente en relaciones internacionales o diplomacia, sino también particularmente en el desarrollo, ¿no? La geopolítica clásica se encarga, pues, del estudio de cómo las influencias de la geografía y el medio ambiente determinan la política exterior y la estrategia de los estados en un entorno de rivalidad interestatal, ¿no? Entonces, en ese sentido, durante la primera mitad del siglo XX sirvió como un insumo para analizar las estrategias de los países frente al contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la primera, pero sobre todo de la segunda, ¿no? Entonces es ahí cuando hablamos de una escuela alemana, de una escuela británica, ¿no? De una escuela francesa de estudios geopolíticos. Debido al rol que tuvo la geopolítica en la Segunda Guerra Mundial, en particular en Alemania, se la consideró una especie de ciencia nazi, ¿no? Una ciencia que justificaba la expansión del proyecto hitleriano en Europa, ¿no? Y en ese sentido tuvo, pues, una muy mala prensa a partir de los años 50. Sin embargo, los Estados Unidos y el Reino Unido asimilaron muchos de estos conceptos geopolíticos, no con el nombre propiamente geopolítica, pero lo incorporaron a sus estudios geográficos, históricos, en particular en las escuelas militares. Y en ese sentido, al menos durante el siglo XX, ha estado muy vinculada al tema militar, ¿no? Al tema de los asuntos militares, la seguridad nacional, la alta política y la alta diplomacia, pero naturalmente, pues, con la desintegración soviética, con el fin de la Guerra Fría, con el acceso a nuevas potencias y nuevos criterios para definir las relaciones internacionales, la geopolítica, pues, ha estado vinculada, pues, mucho más a los temas de desarrollo, ¿no? Es decir, cómo es que los estados utilizan sus recursos naturales, cómo es que se posicionan en los mercados internacionales, ¿no? Se habla cada vez más de una geopolítica de la cooperación, del comercio internacional, de los tratados de libre comercio, ¿no? De los organismos de integración en competencia, ¿no? Pero siempre tiene ese carácter de priorizar el tema del análisis del conflicto por encima del análisis de la cooperación, ¿no? La cooperación se ha vuelto una variable cada vez más importante, pero aún así sigue siendo parte del análisis de lo que son los conflictos internacionales, ¿no? Entonces esa sería una visión general de la geopolítica. Claro, cuando hablamos de cooperación, lo debemos entender en el sentido de el apoyo que reciben, por ejemplo, organismos internacionales o la propia sociedad civil
cuando hablamos de conflicto, rivalidad, estamos hablando de conflicto y rivalidad entre los intereses estatales y de algunos actores como empresas, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Es decir, ahí también viene otra discusión con respecto a la geopolítica, ¿no? Por ejemplo, hay una corriente constructivista, ¿no? Que analiza mucho más al actor que produce conocimiento geopolítico como unidad de análisis. Por ejemplo, si tú preguntas, Chile y Perú, ¿son dos países aliados o enemigos? Depende de a quién le preguntes, ¿no? Es decir, si tú le preguntas a un empresario, digamos, de una gran, digamos, empresa transnacional que tiene No, intereses en la los mismos países. misma, perdón que te interrumpa, tuve la oportunidad de entrevistar a Roque Benavides y él considera que Chile es un aliado, ¿no? Dentro del hub, digamos, de exportadores de cobre, ¿no? Y la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí tú tienes ese espacio, ¿no? Pero si tú se lo preguntas pero a un claro, pero militar, sí entiendo, si le preguntas a un militar o le preguntas de repente a un pequeño comerciante que vive en Tacna y que de repente sus productos compiten con productos chilenos, no te va a decir lo mismo. claro. Entonces, el concepto de interés nacional, que era central a la teoría realista de las relaciones internacionales, también está en disputa, ¿no? También está en disputa porque tienes actores que tienen visiones muy distintas sobre cuál es el interés nacional, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay gente que dice que el tren bioceánico de China que va a llegar, va a salir por territorio peruano y la construcción de este megapuerto en Chancay es pues un interés nacional del Perú, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra posición en la soberanía marítima en el Pacífico Sur, ¿no? Pero hay gente que te dice, pues, que no, que le da demasiado poder a China en los asuntos internos peruanos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de entender esto, ¿no? Hay muchas formas de entender esto y, por supuesto, el rol de esos pequeños marcos jurídicos que no se estudian tanto, ¿no? Los marcos jurídicos que tienen que ver con los derechos de propiedad, la tenencia de los recursos naturales, la tenencia de las grandes inversiones, hasta qué punto puede participar el Estado en esta clase de iniciativas, ¿no? Tema Es, digamos... tema que también has abordado en otra investigación que en su momento hiciste, recuerdo, sobre el rol del CIADI. Y para mí, si me permites dar una opinión y luego de retomar el tema de la geopolítica, el CIADI pareciera que fuera una suerte de jurisdicción que sustrae, digamos, todo lo que tiene que ver con derechos vinculados a las inversiones de empresas extranjeras y crea una jurisdicción nuevamente independiente fuera de, no sé, la Corte Interamericana. El CIADI es una institución que tiene que ver con el arbitraje, ¿no? Y por tanto, por los TLCs o por los mismos contratos que realizan las empresas con los estados, es como que sustraen, digamos, cualquier conflicto que pudiera ocurrir de la jurisdicción estatal y supranacional y le ayudan al CIADI. Y la CIADI se constituye como una jurisdicción específica vinculada a los problemas sobre inversión de empresas en países. Es correcto, ¿no? Entiendo que esa es la lectura que tú hiciste en su momento, ¿no? Es correcto, es correcto. De hecho, el marco teórico que nosotros utilizamos para ese trabajo era el de la sociología jurídica, ¿no? O sea, un poco interpretar cómo es que los fallos del CIADI están sujetos no solamente a una interpretación estricta de las normas jurídicas, sino también de la implementación de las políticas públicas que de ellas se derivan, ¿no? E incluso también del tipo de actores que intervienen en un proceso de arbitraje, porque no es cierto que solamente son los dos estados, ¿no? Hay ONGs que se vinculan al proceso, estudios de abogados, algunos que tienen mayor influencia que otros, organismos internacionales, reportes independientes, ¿no? Y al final el jurado, digamos, evaluador del proceso de arbitraje tiene que tomar una decisión en torno a esto, ¿no? O sea, y muchas veces esas decisiones, pues, priorizan los intereses digamos, de las empresas más poderosas frente a los estados, ¿no? El Perú ha tenido un resultado mixto con respecto a este tema, ¿no? En algunos nos ha ido bien, más o menos, y en otros nos ha ido muy mal. Por ejemplo, en el arbitraje de Doe-Ran, nosotros hemos salido prácticamente empatados luego de un proceso de 6 años, en el cual al final la Corte salió diciendo que ellos no tenían jurisdicción sobre el tema, pero mira cuánta plata se ha invertido, cuántos recursos se han utilizado, ¿no? Para que al final... Y además porque, digamos, dentro de las responsabilidades que tenía la empresa, tenían que implementar políticas para paliar el impacto ambiental
que ya venía arrastrando la Oroya hace muchísimo tiempo. Y ellos podrían alegar, pero ojo, nosotros somos un tribunal de inversiones, ¿no? Una institución que ve arbitraje en inversiones. No nos tenemos que pronunciar sobre aspectos ambientales. No es tan así. Si en el contrato hay obligaciones ambientales, tienes que necesariamente pronunciarte. Pero bueno, en otro momento hablaremos sobre este tema de la Oroya, porque entiendo que es un tema muy complejo. Regresando al tema geopolítico. Por tanto, podemos decir que existe una mirada geopolítica acerca de determinados contextos. Por ejemplo, y ya para situarnos en el caso, ¿cuál es la mirada que tiene el mundo, no solamente China y Rusia, con respecto al potencial en cuanto a recursos naturales que tiene, por ejemplo, Latinoamérica? ¿Cómo nos ve el mundo? Solamente en lo que es recursos naturales. A ver, solamente en lo que es recursos naturales. Hay países que tú sabes muy bien que han logrado construir estrategias de desarrollo teniendo pocos recursos, ¿no? Particularmente los llamados tigres del Asia, ¿no? Japón, que han podido construir economías capitalistas dinámicas basadas en las finanzas y en las inversiones, no en los recursos naturales porque principalmente pues no los tienen, ¿no? Hay otros países que son potencias en ciertos recursos naturales, como lo es, por ejemplo, Rusia, ¿no? De hecho, alguna vez, ¿quién fue el que lo...? John McCain dijo que Rusia era una gasolinera gigante, ¿no? Y que no tenía absolutamente nada más, que su potencial era el recurso energético y nada más, ¿no? China tiene un gran potencial con respecto a la posesión de tierras raras, ¿no? Minerales raros con los cuales tú puedes utilizar, puedes crear semiconductores, ¿no? Chips, artefactos de alta tecnología, ¿no? Entonces, no solamente ya es de que China sea la fábrica del mundo, sino que además también tiene recursos naturales. Los Estados Unidos, que es la primera potencia industrial en el planeta, es una potencia industrial, es una potencia financiera, es una potencia económica, es una potencia militar y también es una potencia de recursos naturales, ¿no? Una de las razones por las cuales Estados Unidos es la primera potencia mundial es porque todos estos elementos son concomitantes a él, ¿no? Es decir, Japón es una potencia económica, financiera, ya, correcto, pero no es ni una potencia militar ni una potencia de recursos naturales. Es lo que antiguamente se llamaba el complejo militar y el complejo industrial, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, ninguno de los países del mundo tiene esa concomitancia de elementos tan favorables como los tiene los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Canadá lo podría tener también, pero su clima es tan frío que solamente te permite exportar hidrocarburos, ¿no? Digamos, el principal elemento digamos, exportador de Canadá son hidrocarburos y a pesar de que minería claro, también creo que tienen... ingeniería, ¿no? Pero, por ejemplo, no pueden ser una potencia agrícola como los Estados Unidos porque la mayor parte de su territorio está congelado por su cercanía al Ártico, ¿no? La mayor parte de las ciudades canadienses están casi al borde de la frontera con los Estados Unidos, mientras que buena parte del norte, pues, no es inhabitable. Vancouver, Ottawa, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, así es. En cambio, entonces, si tú ves América Latina, en América Latina tú ves al menos tres áreas, digamos, yo llamaría hasta 4 áreas geográficas, ¿no? Primero, Centroamérica y el Caribe. México yo lo dejo aparte porque México ya es parte más de Norteamérica que de América Latina, ¿no? Centroamérica y el Caribe, que son más, digamos, un problema de seguridad, ¿no? Es decir, que tiene que ver más con... Pero a nivel geopolítico, ¿qué tienen para ofrecer? A ver, como recursos naturales no tienen mucho, ¿no? Es decir, digamos, tienen una agricultura de subsistencia, ¿no? Tienen un espacio ciertamente para la posición de algunas finanzas, algunas manufacturas, ¿no? Pero no son potencias en recursos naturales como Sudamérica, ¿no? Sudamérica... Entiendo también que en otro estudio que realizaste, considerabas, digamos, que había una potencia, no sé cómo lo denominan en política internacional, una potencia mediana, puede ser, una mediana potencia que era Venezuela, en su momento con Chávez, que ejercía, digamos, un cierto dominio en esa zona. Sí, sí, o sea, y de hecho hasta ahora lo hace, ¿no? Es decir, Venezuela tiene una estrategia que también es geopolítica que se llama Petrocaribe, ¿no? Que a través de Petrocaribe, Venezuela entrega petróleo barato subsidiado a varios países del Caribe, ¿no? Que sean incluso algunos de ellos afiliados al ALBA, esta vieja alianza bolivariana planteada por Hugo Chávez,
con el objetivo de recibir básicamente dos cosas, principalmente de un lado alimentos, que Venezuela es una economía importadora de alimentos, y del otro lado apoyo diplomático en votaciones en organismos como la ONU y la OEA, ¿no? Y generalmente los países Petrocaribe votan a favor de las posiciones venezolanas que tienen que ver, por ejemplo, con el bloqueo o iniciativas internacionales, por ejemplo, con respecto a la autonomía de Palestina, ¿no? Y otros, ¿no? Pero esa estrategia internacional ha venido también viniéndose un poco abajo debido a los procesos de liberalización que se están dando en el mercado energético venezolano, ¿no? Digamos, en los últimos años ya Maduro se ha dado cuenta, pues, que la estatización y el control estatal de los recursos no le viene sirviendo para el nuevo proceso que él quiere construir, ¿no? Entonces ha venido cada vez más cediendo ciertos espacios del sector privado, un poco a contracorriente de lo que está pasando en otras partes del mundo, en donde el sector público más bien se viene fortaleciendo, ¿no? Es decir, En la zona de las islas, de Cuba, por ejemplo, ¿hay petróleo en el mar? ¿Hay gas o no? Tampoco no hay recursos, no, digamos. digamos, sí hay, ¿no? Y hay pequeñas inversiones, por ejemplo, en la zona de Cuba, ¿no? Que se ha venido, Repsol ha tenido un rol bastante importante en esa zona, pero ciertamente, pues, no son potencias energéticas. Sin No, ningún tipo de temor, porque lo peor que puede ocurrir ya ocurrió y es que nacionalicen. O sea, ya nacionalizaron, así que después de eso claro, no hay ningún problema. entonces por eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces, otro espacio es el área andina, en donde estamos nosotros, ¿no? A eso quería llegar. Sudamérica. A ver, Uh-huh. ¿cómo mira el mundo, geopolíticamente hablando, y sobre todo desde la perspectiva energética a Sudamérica? Bueno, hace poco una alta comisionada, alta general del Comando Sur de los Estados Unidos habló sobre Sudamérica y dijo, bueno, Sudamérica pues, es un territorio bendito, ¿no? Es decir, somos potencia en todo tipo de recursos naturales. Perú es uno de los principales exportadores de oro, de plomo. Perdón, somos potencia. En recursos O sea, el naturales. continente es una potencia en recursos naturales. Perfecto. En recursos naturales, en recursos naturales. Es decir, tenemos oro, tenemos plata, tenemos estaño, tenemos cobre, ¿no? El Perú, por ejemplo, a diferencia de Chile, es un país polimetálico. Chile principalmente exporta cobre. Nosotros tenemos cobre también, pero también tenemos plata, tenemos oro, tenemos estaño, tenemos plomo, tenemos otros metales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Perú tiene una ventaja comparativa de manera potencial, porque ciertamente Chile nos lleva bastante más en el tema de exportación de cobre, ¿no? Por el otro lado, tienes los países del Cono Sur, particularmente Argentina, bueno, Uruguay, Paraguay y Brasil, que no son tan, digamos, áreas mineras como lo puede ser el área andina, sino que son más bien productores de alimentos, energía, y algunas manufacturas, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, de repente Argentina no es una potencia minera, pero ciertamente pues es uno de los mayores graneros en el mundo, ¿no? Brasil, la soja que se produce en Argentina, Brasil, parte de Uruguay, principalmente a China. ¿No? El mercado cárnico también, ¿no? El Ganadero. mercado cárnico, ¿no? Tenemos madera, tenemos agua dulce, ¿no? Es decir, tenemos un gran potencial. También recuerdo que en esas declaraciones que dio esta militar norteamericana, mencionaba la selva, ¿no? El pulmón, digamos, del mundo, creo que dijo, El no pulmón del recuerdo. mundo. El pulmón del mundo. Pero nuevamente, o sea, al final esto termina estando determinado por el tipo de instituciones políticas que administran estos recursos, ¿no? Justo hoy día en la mañana estaba viendo un documental. Bueno, no era un documental, era un reportaje de un chico, de un youtuber que estaba cruzando la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, ¿no? Y es notorio, Volpebra. claro, por Leticia Tabatinga Santa Rosa, Ah, ¿no? perdón. En el norte, Perú, Sí. Colombia y Brasil. Entonces, una de las cosas que señalaba era el notorio atraso de Santa Rosa, que es un pequeño pueblo selvático de 5,000 personas, frente a Tabatinga, ¿no? Que más bien tiene un problema de que es muy peligroso, pero Leticia es pues es notablemente mucho más desarrollada que ambas ciudades. Sin embargo, la más atrasada es precisamente la parte peruana, Santa Rosa, en donde ni Bueno, siquiera se comercia.
hasta ahora no tenemos una carretera que llegue a la selva, ¿no? Eso No, ya te dice bastante, ¿no? ni siquiera se comercia en soles. O sea, en el territorio de Santa Rosa, en el territorio peruano, principalmente se consumen productos brasileños, se comercia en reales y los productos peruanos que llegan por río se venden desde Brasil, no se venden en el territorio peruano. Es decir, los productos peruanos llegan hasta Santa Rosa. Luego, los comerciantes brasileños compran estos productos, los llevan a los mercados brasileños y los peruanos tienen que cruzar el río hasta Tabatinga para poder comprar Para sus comprar propios a los productos, brasileños. Mm. para comprar sus propios productos. Entonces, es absurdo, pero, eso también tiene que ver con la falta de una visión geopolítica del desarrollo, ¿no? Tan absurdo como lo hemos mencionado en algún momento, de que Bolivia se haya vuelto exportador de oro. Ahí lo tienes, ¿no? Es decir, mucha de la minería informal que se viene haciendo en la zona de Puno, la Rinconada, más bien cruza la frontera y es exportada desde ahí, ¿no? Igualmente en el caso de Madre de Dios, ¿no? Digamos que los dueños de las mineras ilegales en Madre de Dios no son peruanos, son extranjeros, ¿no? Los peruanos son en todo caso sus socios Igual, minoritarios. igual con las grandes madereras, que es otro tema también, digamos, pendiente en la agenda económica y también ambiental, ¿no? Uh -huh. Bien, eh, aterrizando un poco más y yendo al tema en cuestión, eh, países como Rusia y China tienen empresas estatales. Y las empresas estatales son manejadas no solamente con la finalidad de darle el servicio público a sus ciudadanos, sino también les dan una relevancia geopolítica. O sea, las empresas públicas para ellos en determinados sectores cumplen un rol estratégico, ¿no? Frente al mundo. Entiendo que ese es el caso de las empresas públicas energéticas china y rusa. Y eso es materia, esa ha sido la materia en la cual se ha hecho esta investigación que han publicado ustedes con la doctora o la magistra Calmet, ¿no? Sí, creo que es así. Sí, un poco la idea de esto es desmitificar un poco esta idea errónea que nosotros tenemos en el Perú de que las empresas estatales de por sí son ineficientes, que son fracasadas y que todo lo que hace el Estado está mal y que todo lo que hace la empresa privada está bien. Por el contrario, lo que estamos viendo a nivel mundial, no solamente en Rusia y China, nosotros hemos estudiado Rusia y China, pero esto es mundial, es que tú tienes empresas estatales que son cada vez más importantes, más fuertes y más competitivas a nivel internacional y que estas empresas estatales, por el mismo carácter y la misma normatividad interna que las rige, terminan también convirtiéndose en herramientas dentro de las estrategias geopolíticas de sus países, ¿no? Y esto de cara a fenómenos que vienen generando, yo no diría un proceso, digamos, progresivo de desglobalización, pero sí olas de retroceso de la globalización, ¿no? La crisis financiera, el Brexit, la elección de Donald Trump, sobre todo la pandemia del COVID-19 y ahora último, pues la guerra en Ucrania, ¿no? Es decir, Pero estos... hay también creo, una expertise, una experiencia, digamos, de manejo de empresas estatales, tanto en China como en Rusia, y que proviene, digamos, de la propia historia, ¿no? China, digamos, Sí, es todavía una dictadura de partido único, donde se mezcla cierto liberalismo con un autoritarismo político, donde el Estado tiene una presencia importante, y Rusia, en el caso de la experiencia soviética, donde habían indudablemente empresas públicas y parte de la élite política provenía justamente de estas empresas públicas. así es. Los principales dirigentes de la Unión Soviética eran ingenieros, eran gente que había pasado por empresas públicas y habían tenido, entre comillas, experiencias exitosas, ¿no? Algunos también promovidos por cuestiones de agenda política, pero tenían la experiencia, digamos, de haber manejado otras empresas, cosa que no ocurre exactamente en América Latina. Creo que, por ejemplo, la experiencia de Petrobras, la experiencia de la empresa PDVSA, la experiencia de Pemex, no son las mejores. Hablando solamente, por ejemplo, de rubro energético, ¿no? No sé si hay alguna empresa exitosa en América Latina que podamos decir, oye, una empresa pública exitosa, de la cual podamos decir, oye, esto, Codelco de repente, no sé qué otra empresa podría ser, digamos, considerada como exitosa, ¿no?
Sí, yo creo que tienes buenos ejemplos en Chile, ¿no? Por ejemplo, Codelco es una de ellas. El presidente Boric ha anunciado la intención de crear una estatal del litio, ¿no? Porque, bueno, pues el litio es un mineral que se está poniendo bastante de moda. Incluso ya algunos países están proponiendo crear una especie de OPEP del litio, ¿no? Para poder, digamos, generar algunos consensos en el comercio de este mineral y, por supuesto, los principales países que van a participar son países latinoamericanos, incluido el Perú. Pero claro, o sea, tendría que ver, pues, digamos, cuál es la voluntad que haya en el Perú con respecto a una explotación seria de este mineral, ¿no? Me explico, y ahí volvemos al caso de Rusia y China. En el caso de Rusia, tú tienes a los exfuncionarios del Politburó que se convirtieron en oligarcas, porque eran ellos los que se beneficiaban con las privatizaciones de Yeltsin en los 90. Luego, con las nacionalizaciones de Putin, Putin lo que hace es quitarles el poder a los oligarcas, pero hasta cierto punto, ¿no? Fortalece la empresa estatal, pero no es que la empresa estatal, que es Gazprom, la principal, tiene el 100% de las acciones, ¿no? Digamos, Gazprom tiene inversiones en las cuales pueden ir en 80%, 70% o mínimo en un 51%, ¿no? Siempre manteniendo espacios para que los privados puedan participar y también puedan enriquecerse. No es que Putin haya eliminado a los oligarcas, solamente los ha mantenido a raya y los ha cooptado políticamente. China hace algo parecido, ¿no? Con la membresía al Partido Comunista. Es decir, en un país de 1.400 millones de personas, tú no puedes controlarlos a todos con la facilidad con la que lo puede hacer Putin sobre el resto de su población. Lo que hace China es ofrecer la membresía del Partido Comunista a empresarios que tienen intereses muy concretos, pero con esta afiliación ellos tienen acceso a créditos subsidiados, apoyos Son estatales. como una franquicia, digamos. Como una franquicia, exactamente, ¿no? Entonces ahí tú tienes el régimen mixto, ¿no? Tienes los beneficios del capitalismo para poder competir en el mercado internacional, pero al mismo tiempo un conjunto de subvenciones internas manejadas por el Estado para poder operar en caso de que haya, pues, pérdidas, ¿no? Sobre todo para poder afrontar inversiones que sean riesgosas en el corto plazo. Y eso es algo que no tenemos en Chile. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, de las dos estrategias la más eficiente? En No, términos, digamos, de éxito a nivel geopolítico, ¿no? no, bueno, es que cada una responde a situaciones muy concretas, Pero ¿no? Digamos, Pero en América Latina al menos, o en Sudamérica. ¿A no, quiénes ya, pones claro, o sea, para compararlas me dices con Sudamérica. para comparar, digamos, la penetración de las empresas estatales rusa y China en No, no, Sudamérica? no, definitivamente China, ¿no? Definitivamente China. Con Hugo Chávez se intentó promover un mayor acceso de Rusia a América Latina, pero digamos, esto ha sido principalmente en el comercio de armamento, ¿no? Porque Rusia es una potencia energética y también es una potencia fabricante de armamento, ¿no? Y en eso a ellos les va bien, ¿no? Eso es lo que ellos saben, es lo que ellos conocen. Pero si bien Rusia es un país APEC, las exportaciones rusas hacia Sudamérica salen principalmente por puertos en el Atlántico, no en el Pacífico, porque el Pacífico en buena parte está congelado durante el invierno y los costos logísticos de embarcaciones que salgan, por ejemplo, desde Vladivostok, alcanzan para llegar de repente a Norteamérica, ¿no? Pero, por ejemplo, para llegar a Venezuela, tienes que cruzar el canal de Panamá, es muy costoso, ¿no? En todo caso, durante durante la primera década de este siglo, la década llamada bolivariana, efectivamente Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba tuvieron un cada vez mayor comercio con Rusia, particularmente en temas de armamento, pertrechos, provisiones, pero no tienen pues Que el tiene que alcance. ver con esta visión del internacionalismo, ¿no? De los países, Es, digamos, socialistas, ¿no? Claro, o sea, con este contrapeso internacional de esta visión de Chávez que tenía de crear un frente antiestadounidense mundial, ¿no? Y que este frente antiestadounidense iba a estar liderado por Rusia, ¿no? Pero ciertamente Rusia ha señalado que no tiene interés, y de verdad no lo tiene, no tanto por el interés, sino por las capacidades, ¿no? Chávez le ofreció a Putin construir una base militar en el Caribe y Putin dijo que no, dijo que la alianza con ellos era netamente comercial.
se comercia material militar, pero no es que vamos a mandar a soldados rusos a pelear a América Latina, ¿no? Igualmente, en el caso de China es distinto, porque China tiene inversiones en todos los sectores. China tiene inversiones en textiles, y en también a petróleo, nivel, y también a minerales, ¿no? nivel, digamos, militar. Entiendo que hay bases militares chinas en varios países de América Latina. Creo que en Argentina hay una incluso, y fue materia de discusión en su momento por parte de la clase política. Bueno, bases militares como las que tienen Estados Unidos en Latinoamérica, no. O sea, digamos, tienen personal visitante, claro, ¿no? O claro. sea, pueden realizar ejercicios militares conjuntos, ¿no? Pero ciertamente, pues, no tienen el tipo de presencia que tiene China, ¿no? Es decir, China recién... Pareciera que es más o sea, no sé si coincides, pareciera que fuera más una labor, digamos, de espionaje o contraespionaje, la presencia militar china en América Latina, pero claro, no en la dimensión que tiene Estados Unidos, ¿no? No, digamos, la principal base militar china que tiene fuera de su territorio queda en Djibouti, ¿no? En el Cuerno de África, en África oriental, ¿no? Es decir, y por un tema muy concreto que tiene que ver con esto de la ruta de la seda. Quizás de acá a algunos años los chinos estén interesados en aumentar su cooperación militar, particularmente con Brasil, Perú y los países que van a conformar pues este tren bioceánico, ¿no? Que todavía pues no se sabe mucho porque primero se decía que iba a salir por Hilo, que iba a salir por Matarani, ahora han dicho que iba a salir por Iquique, ¿no? Hay todo un conflicto ahí de por medio. Ahora esta iniciativa de este megapuerto que van a construir en Chancay, que no se sabe si va a competir con el Callao o van a ser complementarios. Hay mucha especulación con respecto a cuáles son los intereses que tiene China en Sudamérica, porque ciertamente esta iniciativa del Belt and Road, de la Ruta de la Seda, lo que busca es generar una infraestructura global para que todos los productos que puedan comerciarse en el escenario internacional puedan llegar de manera segura y eficiente a China, sin tener que ser, digamos, interrumpidos o saboteados por algún tipo de veto proveniente de potencias extranjeras, ¿no? Pero por supuesto, no solamente China tiene intereses. Como lo que pasó de repente en su momento con los bloqueos en el canal de Suez. Exactamente, ¿no? O en el estrecho, claro, o en el estrecho de Malaca, por ejemplo, ¿no? Que es de esa zona de Malasia, Singapur, ¿no? Que hay intereses también norteamericanos ahí. Seguramente, pues, los norteamericanos bloquearán el estrecho de Malaca en alguna especie de conflicto internacional que puedan tener con China. Entonces, los chinos quieren asegurar vías terrestres que les permitan prescindir de las rutas marítimas en donde los Estados Unidos tienen superioridad militar. Bien, Anthony, para terminar, te agradezco mucho por habernos brindado estos minutos. La inevitable pregunta que se desprende de esta investigación que han realizado tú y la doctora Calmet, ¿qué podemos extraer como lecciones para mejorar nuestra política exterior vinculado a las políticas energéticas? ¿Cómo aprovechar nuestro posicionamiento, que al parecer es interesante, de acuerdo a cómo nos ven, ¿no? Para poder negociar las mejores condiciones para poder lograr un equilibrio entre un flujo de inversiones extranjeras importante y una protección del medio ambiente que, como tú habías mencionado al inicio, ¿no? Somos una potencia, pero a nivel de recursos naturales, y por tanto también tenemos que cuidar nuestros recursos. No solamente se trata de explotarlos y olvidarnos de que puede haber un impacto ambiental futuro. Tiene que haber, creo, ahí un contrapeso necesario. ¿Cuáles serían estas lecciones que podríamos aprender a partir de estas experiencias con estas empresas estatales que juegan un rol geopolítico importante en nuestra región? Sí, yo creo que lo primero es que tenemos que salir un poco de este paradigma noventero con respecto a que todo lo que hacen las empresas estatales es malo y todo lo que hacen las empresas privadas necesariamente es mejor o más eficiente. Y yo creo que el mejor caso que tú tienes es el de Repsol, ¿no? Es decir, Repsol es una empresa privada que tiene muchísimos años operando en el Perú y eso no significa de que haya podido evitar o controlar con mayor eficiencia el tema del derrame de petróleo en el mar, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que tú necesitas formar un cuerpo de profesionales con experiencia en temas de gestión energética. Lamentablemente, a diferencia de Rusia o China, tú no tienes funcionarios que puedan hacer una carrera en el sector privado y de ahí pasen al público.
sea, ¿no? el holding empresarial peruano de empresas estatales, el FONAFE, si no me equivoco, Ujú. no tiene, digamos, un conjunto de técnicos que puedan hacer una carrera dentro de las propias empresas. El régimen es prácticamente como el de trabajador público. Creo que Sí, tiene un régimen distinto, ¿no? Creo que es trabajador público, pero con algunas características de privado. Es un sistema, es un régimen particular el que tienen, me parece, ¿no? sí, entonces nosotros necesitamos fortalecer nuestras empresas energéticas, pero al mismo tiempo convertirlas en un instrumento del desarrollo nacional. No es solamente Cuando hablas queremos. de eso, perdón, Antonio, ¿hablas de Petroperú? No, hablo de Petroperú, por supuesto, pero también de empresas estatales que puedan surgir más adelante. Es decir, Chile ya está creando una empresa estatal de litio, probablemente Bolivia también lo hará y México también lo hará. Entonces, Perú tarde o temprano también va a tener que hacerlo, ¿no? ¿Quiénes van a administrar esa empresa? ¿Qué experiencia tienen comerciando con litio? ¿Cuáles van a ser los intereses de la explotación del litio en el Perú? ¿Vamos a ser solamente exportadores de material o vamos de repente a tener pequeñas iniciativas de industrialización de nuestro metal, ¿no? Porque, digamos, exportar solamente concentrado servirá para, digamos, para enriquecer a unas cuantas personas, ¿no? Pero no es el camino del desarrollo, ¿no? El camino del desarrollo tiene que ver con una sostenibilidad en nuestras exportaciones y eso pues nos lleva también a pensar en el rol que puede tener el fortalecimiento de esas empresas, ¿no? Disculpa por hacerte esta última pregunta. Muchos consideran que Bolivia también puede ser un ejemplo a seguir por las nacionalizaciones, que en realidad tuvo sus particularidades que hizo Evo Morales en su momento, pero que ahora más bien es criticado porque parece que Bolivia se estancó con respecto a exploraciones, con respecto a la capacidad de producir más gas concretamente. Ese modelo, ¿tú tienes alguna opinión particular con respecto al modelo, digamos, boliviano y a estas renegociaciones que se hicieron? Porque posiblemente por el contexto político en el que estamos viviendo, no sé si se produzca más adelante, si hay un cambio de constitución, si hay una nueva visión acerca de la macroeconomía y del rol del Estado, una renegociación con respecto a empresas que actualmente se dedican a actividades extractivas. Ujú. Sí, lo que pasa es que en el Perú tenemos una visión media escolástica del desarrollo, ¿no? O sea, entonces nosotros pensamos que lo que funcionó en una época va a venir funcionando para siempre como una receta y no es que tengamos que cambiar o adaptarnos. Es decir, nosotros no somos centro, nosotros somos periferia. Es decir, nosotros no somos los que generamos el cambio sistémico, nosotros somos los que somos afectados por el cambio sistémico, ¿no? Es decir, no somos Estados Unidos, no somos China, no somos Rusia. Nosotros somos un pequeño país sudamericano que es sensible a los cambios internacionales. Y cuando los cambios internacionales van en un sentido, a nosotros lo que nos corresponde es tomar nota de ese cambio y adaptarnos, ¿no? Es decir, el contexto para las nacionalizaciones bolivianas en su momento funcionó, ¿no? Y hasta el 2014, 2015, todos los reportes del Banco Mundial, Fondo Monetario, índices de América Economía, diarios que digamos que tú no podías decir que fueran de tendencia izquierdista o socialista, celebraban el modelo boliviano y su nivel de crecimiento, de PBI, etcétera, etcétera. Pero eso no significa de que el modelo vaya a funcionar siempre de la misma manera, ¿no? Porque tenemos puntos de partida distintos, ¿no? El punto de partida del Perú es del año 90, ¿no? Con las privatizaciones y todo esto, mientras que el punto de partida de Bolivia es del año 2006, cuando empiezan las nacionalizaciones. Son procesos distintos y tú tienes que leer, digamos, los procesos en su contexto amplio, sin pensar pues que hay una receta única y que funciona a todos por igual de la misma forma, ¿no? Por eso es tan importante la geopolítica y por eso es tan importante analizar el contexto, sin apasionamientos, ¿no? Porque en este momento en el Perú me parece que hay una excesiva derechización del discurso público que no nos hace ver pues de manera realista cuáles son pues los intereses nacionales del Estado peruano y que esos intereses nacionales trascienden a las ideologías, ¿no? Y cuando hablo de las ideologías tanto progresistas como conservadoras, ¿no? Entonces, en ese punto sí, estamos bastante atrasados y necesitamos una mayor seriedad al momento de discutir ese tema de políticas públicas, ¿no? Alguien podría decir sí, pero recuerde, doctor Medina,
que esos países que usted menciona en el estudio que hace, no son países que tienen déficit democrático, o sea, no son países, digamos, de democracias plenas, ¿no? Una es una Bueno, dictadura de partido. ahora nosotros tampoco lo somos. No, no, sí, sí, claro, no, no. El Sin duda índice tampoco no pienso ponernos como ejemplo. claro, no, o sea, nosotros no somos pues ejemplo de casi nada, ¿no? O en todo caso somos ejemplo de lo que por lo general se hace mal. Y en este momento, The Economist nos acaba de bajar de flow democracy, o sea, democracia imperfecta, defectuosa, nos ha pasado a régimen híbrido, ¿no? Régimen híbrido es un eufemismo para decir régimen autoritario. Y somos un régimen autoritario sin tener una economía socialista o estatista. Tú puedes tener un régimen que formalmente sea liberal o de libre mercado, pero que en lo político combine fuertes elementos de autoritarismo político, y eso parece que es algo que acá no suena nada, ¿no? Decimos, no, dictaduras, Venezuela, Bolivia, Cuba, ¿no? Pero no nos damos cuenta de los propios elementos de autoritarismo que podemos tener en casa, Y y si lo que tenemos... hay una asociación entre lo político y lo económico que me parece preocupante. Hay una excesiva asociación entre lo político y lo económico, y yo creo que son campos separados, sobre todo en un país como el Perú, en donde la economía y la política van por cuerdas separadas desde hace muchos años, ¿no? Entonces, esa es una tarea que me parece que los académicos de las ciencias sociales y en particular de la ciencia política no han podido clarificar mejor. Y en ese sentido, pues, hay bastante desinformación al respecto, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que trabajar más todavía desde espacios como el tuyo, en los cuales, pues, se promueven esta clase de conversaciones, ¿no? Bien, te agradezco, Anthony, por la oportunidad. Hemos estado con Anthony Medina Rivas Plata, amigo, ya lo entrevisté en otras ocasiones. Él es investigador, profesor universitario, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María, mi alma mater de Arequipa. Anthony, te deseo buena suerte y esperemos que se siga produciendo estas investigaciones que son tan necesarias en temas que creo todavía no han sido explorados. No sé qué tanta investigación haya sobre el tema que ustedes han tratado con la doctora Camet, pero me parece interesante y ojalá que se generen más de este tipo de investigaciones, ¿no? Además, por la ubicación que se tiene, por ejemplo, en el caso del sur, de Arequipa, ¿no? Digamos, creo que el sur tiene una importancia geopolítica importante, creo, no sé. Sí, ciertamente, muchísimas gracias, José Mario, tenemos muchísimo que conversar, e igualmente, pues, agradecer a los amigos de la Coordinadora Republicana que nos permiten conversar sobre estos temas aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Anthony. Un abrazo.